Ok. Porque en realidad nos cuesta tanto hablar de sexualidad, ¿no? Yo lo que quiero aclarar, y muchos seguramente lo sabrán, estaban al tanto, pero me gusta aclarar que hablar de sexualidad es mucho más que hablar de sexo, ¿no? No tiene, si bien lo incluye, la sexualidad no solamente se basa en la genitalidad, ¿no? Abarca nuestro cuerpo, abarca nuestras emociones, nuestros sentimientos y están ligadas sobre todo a nuestra identidad. Entonces hay tantas sexualidades como personas hay en el mundo. Y nuestro único límite en la sexualidad es nuestras propias creencias, nuestros propios permisos y entender que la sexualidad está también atravesada por lo cultural, lo social, lo cognitivo, lo conductual, lo psicológico y lo religioso. Por eso yo intento ser muy respetuosa en la manera de abordar el tema de la sexualidad, sobre todo aceptando las diversidades de identidad de género, un tema que, bueno, es motivo de generalmente mucha controversia. Acepto, a veces no comparto, pero acepto, y también son temas que tanto los counselors como imagino los coaches, en esto no quiero hacer diferenciación de profesiones porque todos buscamos lo mismo. Al igual que en psicología positiva, todos buscamos el bienestar de las personas. Entonces, lo que nos separa un poco son ciertos etiquetajes de las profesiones, pero el bienestar que buscamos es el mismo, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Jan que dice, somos un alma frente a otro alma. Y esto es lo que a mí me gusta en cada encuentro con las personas. Entonces, bien, vamos a hablar de sexualidad, que es el tema que nos incluye, y vamos a hablar de sexo también, si ustedes lo quieren, pero les vuelvo a reiterar esto, quiero que sea un encuentro entre seres que preguntemos y que sea interactivo, y no me gusta dar estas charlas, ¿no? Digo, desde la oratoria, si bien los que me conocen saben que puedo hablar 6 horas seguidas, pero no es la idea. Eh, Básicamente lo que a mí me gusta diferenciar es que el órgano sexual más importante es nuestro cerebro. Y acá entra, no sé cómo cambiar mi nombre del celular, soy María Laura. Bien, yo no tengo por qué leer esto, lo leerá vos. Sí, Yo soy no eh, importa, yo los voy leyendo, quédate te voy tranquila. pidiendo, te pido disculpas, pero No, por yo favor. multitasking, que es lo que nos dice, que dicen que no hay que hacer en esta época de pandemia. Entonces digo, si nosotros entendemos que nuestro cerebro es nuestro principal órgano sexual, ahí entramos también en una variante de información y sobre todo de formación, ahí entramos en la terapia cognitiva conductual. Hola, Leandro, hola. Y entonces, ¿por qué decimos que el cerebro es nuestro más importante órgano sexual? Porque desde ahí radica y se inicia todo lo que tiene que ver con el sistema de deseo sexual, todo lo que tiene que ver con la curva de Gauss, que es el ciclo del encuentro sexual o el deseo, la excitación, la meseta, bueno, la eyaculación y el periodo refractario, y de donde nacen también todas las disfunciones sexuales. Entonces, vamos a ir por partes, ¿no? Que es lo primero que a mí me gusta, que es decir que sexualidad es comunicación. Si tenemos en claro esto, podemos integrar la sexualidad a nuestra vida habitual. ¿Y esto por qué es importante? ¿No? Porque muchos vienen o venimos, afortunadamente yo vengo de una familia muy abierta en cuanto a la Perdón, comunicación. María. Dice Marga que te escucha cortado y no sabe si es la conexión de ella. Yo te estoy escuchando bien, no sé los demás. Díganme todos cómo me escuchan. ¿Bien? ¿Bien los demás? Bueno. María, sos vos que te cansaste de escucharme hoy.
Bueno. Voy a hablar más despacio porque suelo hablar muy ligero. Entonces, ¿qué nos pasa cuando podemos ver que la sexualidad es comunicación? Esto nos tiene que quedar a todos en claro. Sexualidad es igual a comunicación. Las grandes disfunciones que los adultos abordamos tienen que ver con esta manera de no haber sido informados, de no haber tenido una buena comunicación en cuanto a nuestra niñez sobre sexualidad. De esto no se habla, ¿no? Entonces, todo se busca, se aprende y se reaprende, a veces con mala información y a veces con una información acertada. Ahora, yo siempre digo, en una familia, en una casa, en un grupo, hablamos en una pareja, hablamos de dónde irnos de vacaciones, dónde mudarnos, dónde qué comer, pero no hablamos de sexualidad, ¿no? Y la sexualidad es ahí donde empezamos a ponerla casi con un etiquetaje de esto no se habla. Ustedes fíjense que desde chiquitos a los órganos sexuales se les ponen nombres muy cariñosos, ¿no? Como si hablar de pene fuera una palabra fuerte, entonces se le dice, todos le ponen nombres distintos, digo, ¿alguno conoce algún nombre que le hayan puesto? Yo cuando tuve a mi hijo, bueno, ya es un hombre, un adulto joven, tiene 26 años, le decía el pitilín, ¿no? Y decía, yo después me pregunté, ¿por qué no le decía pene? Porque el pibe empezó a aprender que es el pitilín y no el pene. Entonces la vagina le decíamos la casita, digo, hay juegos con esto que trabajamos cuando hacemos dinámicas grupales sobre los nombres, que le ponemos como si lo adornáramos, ¿no? Como si la sexualidad y nombrar a los órganos sexuales tuviera que ver con algo más violento, ¿no? Y esto básicamente tiene que ver con los mandatos familiares, con la estructura y con una introyección cognitiva de cómo abordar este tema. Entonces decimos que es importante hablarle a los chicos de sexualidad. La formación de niños sanos emocionalmente van a hacer que, lamentablemente, queridos colegas, tengamos poco laburo cuando esos niños sean adultos, porque van a crecer sanos emocionalmente. Entonces, lo primero que digo es, atrevámonos a hablar con nuestros hijos. Por supuesto que la sexualidad va variando en las etapas vitales de la vida y no siempre se habla de la misma manera. La comunicación con los niños debe ser acorde a su edad y con los adolescentes es un gran temor, ¿no? Porque digo, wow, me cayó un hijo adolescente. No, no nos pira nadie un paracaídas, un hijo adolescente, es el mismo hijo que tuvimos, que pesó 4 kilos, 3.800 y que fuimos formando y llegó adolescente y entonces es el resultado de nuestra formación como bueno, a mí me salió un poco la orientación familiar, este coach que tengo, que me encanta. Entonces decimos, vuelvo a reiterar, porque el cerebro es el principal órgano sexual, porque ahí está la hipófisis y el hipotálamo. El hipotálamo es como el termostato, ¿no? Que regula el hipófisis, que es la que va emanando o largando los neurotransmisores que necesitan nuestros órganos sexuales eh, para ponerse en funcionamiento, ¿no? Cuando empieza el deseo, que empieza en el cerebro, ahí se empieza a disparar determinados neurotransmisores, como ser la dopamina, la endorfina, la serotonina, ¿no? Que están todos vinculados al deseo, al placer. Esto lo voy a traer en relación a las adicciones, ¿no? Un tema que a veces en sexualidad se habla poco, pero que es interesante. Hay gente que trabaja en adicciones y yo me animo a hablar de adicciones. Pero, ¿qué quiere decir? Que muchas veces está ligado a las adicciones, ¿no? El adicto como enfermedad
así la considero a la adicción, ¿no? Tiene una sexualidad irrumpe, que no es pensada, que es inconsciente, que brota desde ese lugar, ¿no? Entonces están tan ligadas estas neurotransmisores que muchas veces el sexo, y en esto vamos a verlo en las diversidades o en las disfunciones sexuales, cuando una persona deja de consumir sustancias, reemplaza el efecto de la sustancia, tanto del placer como de la estimulación y del deseo, por sexo, ¿no? Tengamos en cuenta que el orgasmo es lo que reemplaza en forma muy mínima la compensación de la falta de sustancias químicas en el adicto. Esta es una relación que se trabaja mucho. Yo en lo personal trabajo con los familiares de adictos, con los codependientes, no en adicciones, pero esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando nos llegan a consulta o tenemos algún caso que nos representa. Bueno, hablamos de comunicación, hablamos de neurotransmisores, hablamos de terapia cognitiva conductual y vamos a hablar por qué la comunicación es importante en la sexualidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando muchas parejas no se encuentran desde el lugar más placentero en una relación sexual? Aunque parezca mentira, todavía se persiste esto del mandato como obligación marital de algunas mujeres, de aún no teniendo ganas o falta de deseo sexual, tienen relaciones sexuales con sus parejas, ¿no? Y esto está muy relacionado a las creencias y a los mandatos. Hay que satisfacer al otro. Y en sexualidad hablamos de muchos otros temas, hablamos de la masturbación, otro de los grandes tabúes, ¿no? O mitos, más que tabúes, o tabú para la mujer y mito para el hombre, la masturbación solo se concebía hablar dentro de los varones, ¿no? La gran masturbación o el inicio sexual de la masculinidad. Eso nos daba una señal que el chico ya era un adulto, ¿no? Inclusive en tiempos atrás se los acompañaba a un debut sexual. Afortunadamente tenemos nuevos paradigmas dentro de la sexualidad y hoy hablar de la masturbación femenina les puede asombrar a muchos, a otros nos es más cotidiano, porque lo trabajamos, porque lo aceptamos, porque lo hablamos y porque le ponemos nombres. ¿Qué nos pasa con la falta de deseo sexual? ¿No? Estamos atravesando una pandemia y en esto me voy a hacer un pequeño break y un permiso personal a hablar sobre la sexualidad y la pandemia. ¿Qué nos está pasando? Indudablemente estamos atravesados por grandes estresores externos que producen un estrés interno, ¿no? La pandemia nos ha traído estas consecuencias y el estrés es uno de los las grandes pandemias la otra gran pandemia que nos ha traído junto con la carencia emocional y la falta de entonces, entender que el estrés afecta a nuestro encuentro sexual o nuestra vida sexual es una manera también de actualizarnos frente a esta pandemia que para muchos es nueva y que estamos aprendiendo día a día. ¿Por qué digo que el estrés afecta? Porque afecta a la falta de lubricación en la mujer, afecta a la falta de erección, la falta de deseo. Nuestro líbido hoy está puesto más en otro lado que la sexualidad y esto, yo quiero aclarar que cuando hablamos de sexualidad no hablamos de siempre, nunca, normal o anormal, ¿no? Hablamos de habitualidad, que es diferente, porque nada es para siempre ni nada es nunca. Entonces, también tener en cuenta que el estrés es uno de los grandes hoy destructores de los vínculos de pareja, sobre todo porque afecta a la sexualidad. Ahora,
A mí me surge siempre una pregunta, ¿no? Las parejas vienen a consulta por cuestiones de disfunciones sexuales o porque no tienen ganas, evitación sexual, falta de erección, eyaculación precoz, digo, todo lo que tiene que ver con disfunciones. Pero cuando nosotros entramos a abordar estos temas, primero tenemos que discernir si es una disfunción primaria, si viene de por vida o es una disfunción secundaria, que es que apareció eventualmente en algún momento. Nosotros abordamos todo lo que tiene que ver con la secundaria, la primaria lo trabajan los médicos y ahí mandamos a hacer laboratorios para ver cómo funciona. Ahora, cuando surgen estos problemas, ¿no? Vengo porque no tengo deseo sexual con mi marido, o vengo porque me exige o me pide. Digo, ahí entramos a ver que la sexualidad o el sexo nos deja por debajo, cuando entramos a mirar, los que me conocen saben, yo juego mucho con las manos, para dentro de poco voy a tener mis muñecos, así que pero los que no, yo sigo con las manos. Entonces lo que quiero decir es que sala llena, entonces lo que quiero decir es que el tema de la sexualidad o la falta de comunicación o de buen vínculo de la sexualidad en la pareja, habitualmente el 90% tiene que ver con lo psicológico, el 10% con lo biológico, y tiene que ver fundamentalmente no solo con un hecho sexual, sino que por debajo hay un trasfondo y queda al descubierto carencias emocionales, falta de vínculo, falta de afecto, desvinculación de la pareja, ¿no? Entonces queda como un poco expuesto en esto. ¿Por qué digo que queda expuesto? Porque lo más fácil es evitar el encuentro sexual o es más visible una falta de erección, y entonces empiezan estas preguntas. Cuando hablamos de comunicación hablamos de distintos tipos de comunicación, ¿no? Fundamentalmente a mí me gusta decir de no hablar de preguntas cerradas. ¿Te gustó? ¿La pasaste bien? Digo, estas preguntas que es sí, no, ¿qué voy a decirle? Lo pasé pésimo con vos, digo, yo te casada hace 34 años, ¿no? ¿Te gustó? Y sí, ¿qué te voy a decir? A esta edad, ¿viste? Ya. Entonces digo, abarquemos más cuando el consultante trae esta comunicación, sobre todo cuando trabajamos en parejas, y hacer preguntas abiertas, invitar al consultante o a los consultantes, a trabajar preguntas abiertas, ¿no? Y cuando digo preguntas abiertas, aprender a hacer peticiones en sexualidad es fundamental. Muchas veces trabajamos con escritura terapéutica que tiene que ver, decime cómo vamos con el tiempo, porque yo me mando. Escritura terapéutica, peticiones, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué estoy necesitando, qué estás necesitando vos, qué te puedo dar, qué no te puedo dar. Entonces, básicamente, correr esto que tiene que ver con las preguntas cerradas, ir más a preguntas abiertas que abran el encuentro de la comunicación en pareja. Las disfunciones, les dije que en la mayoría de los casos vienen de un origen de nuestra infancia o de la adolescencia, sobre todo disfunciones muy habituales que llegan al consultorio, que son eyaculación anticipada o precoz. La anticipada es antes de la penetración, la precoz es ni bien se penetra. Y esto habitualmente lo trabajamos desde la terapia cognitiva conductual con determinados ejercicios y está basado generalmente en aquel adolescente que empezó su masturbación y nunca faltó el gracioso que le golpeara la puerta del cuarto o que le dijera cuánto tiempo estás adentro del baño. Por supuesto que a una mujer ni se le ocurría preguntarle a alguien si se masturbaba. Disfunciones sexuales tienen este origen. Ahora, podemos seguir hablando de lo que quieran y yo abro dando un pantallazo en general de lo que es los mitos, de lo que es el tabú, la introyección y demás. Y si vos lo propones, Silvia, dejo abierto para quien quiera hacer alguna pregunta en especial y abrir algún tema entre todos.
Sí, me encantaría que todos participen porque creo que quedaron abiertas muchas preguntas, ¿no? Mm. Inclusive yo quizás haga la primera, en el caso de una pareja que está viviendo esta situación, este, bueno, qué difícil, porque vos me decís, sí, voy a terapia o tengo un consultante que viene por estos temas, pero cómo a lo mejor logro que mi pareja llegue al consultante, es decir, no siempre estamos de acuerdo los dos en consultar este tema, a ver cómo podemos ayudar a nuestra pareja si ese es el problema, a poder consultar, a ayudarnos mutuamente para que esto mejore. Es interesante tu pregunta, digo, sin ponerme muy técnica, porque si no Mariana Durán después me critica con mi mirada muy técnica, digo, pero Waslavi, quien fue quien diseñó los 5 axiomas de la comunicación, digo, acá me fui a la teoría pura, dice que el movimiento de uno genera el movimiento del otro, ¿no? Entonces, si yo estoy en una pareja donde tenemos dificultades sexuales, si mi pareja no quiere acompañarme a una terapia donde se trabaje un tema de sexualidad o trabajemos nuestro tema, lo puedo hacer sola, lo puede hacer sola, o a muchos les va a molestar, le puedo hacer solo, haciendo honor al nuevo documento que se ha establecido últimamente en la ley de diversidad. ¿Y cómo? Si yo cambio, el otro va a cambiar. Porque si yo estoy mirando la cámara y las miro a ustedes de frente y de pronto giro mi cabeza, digo, si fuéramos presenciales, ustedes también tendrían que hacer un movimiento para mirarme a mí. Entonces, a veces no es necesario convencer y llevar más a la discusión porque mi pareja no quiere acompañarme a una terapia. Soy yo quien debo cambiar y en eso veré si el otro está dispuesto al cambio o no. Si no está dispuesto al cambio, bueno, tendré que revisar entonces qué me une con esa pareja. Si solamente un conflicto sexual o por debajo hay cosas que ya no nos están conectando de la misma manera. Y esto también lo quiero decir con las etapas vitales, ¿no? No podemos tener ahí una serie, se la agradezco, Mariana me la recomendó y se la recomiendo, se llama Vida y Sexo, que es maravillosa y es la vez estelita, y que tiene que ver con esta mirada que nos quedamos de vivir la sexualidad en determinada etapa de nuestra vida, aunque sea con la misma pareja. Pero vamos a entender que la sexualidad va cambiando con las etapas vitales. Por supuesto no tenemos el mismo sistema hormonal, no tenemos las mismas ganas, digo, y que también la rutina, ¿no? Nos afecta en la pareja, ¿no? Esto de, bueno, dale, apurate, están los chicos, dale, que se me hace tarde, bueno, apurate, dale, flaco, y después digo, el pibe tiene eyaculado precoz, no, si la estás apurando todo el tiempo, digo, no dejas disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, un poco es el cambio de esto. Sí, Mariana. Manejea vos, Silvia. Bueno, Ah, yo no soy tan técnica como María. A mí me pasa que el otro día estaba en una reunión, todas mujeres, compañeras de colegio, y bueno, y salió la pandemia, ¿no? Creo que lo de la pandemia, estar 24/7 al lado de una persona, yo ya creo que ni va, o sea, tenés a Brad Pitt y decís, o sea, anda a ponerte algo en Netflix y déjame hinchar o de joder, como quieran decirle. Pero es como que esa cosa de decir 24/7 una persona, decís, más, sí, bueno. Y cuando vi esta serie, que Estela también la vio, dije, ah, bueno, yo puse en Instagram. Yo ya me enamoré de la decoración del protagonista, que no es el marido de la chica. Y bueno, se trataba de ese tema, que ya tenía un 85% de una felicidad, pero le faltaba ese 15%. Entonces, claro, que no está mal, quizás ese 15 en otra persona. Ustedes me mirarán con cara rara. Pero esto viene a colación, que en la reunión decía, bueno, porque todas las noches nos tomamos un vinito con mi marido, pero bueno, ya
en tanta pandemia, tanta Netflix, ya no teníamos que mirar, porque era como tal la desconexión, era como que comían, tomaban algo, y después estaba el otro grupo que estaban en Tinder, Happening, no sé cuánto, cantidad de aplicaciones, que o sea, yo ya había perdido el hilo conductor de los nombres con la gente con que había salido. Era como que la próxima traigo un cuaderno y me pongo cada una, donde cada una tenía como un apodo para esa persona. Lo que pasa es que, perdón. Había gente que hasta conocía a la misma persona. Yo dije, bueno, esto ya se puso interesante, pues bueno, ya pasamos a lo que, bueno, el chisito. Pero esto es interesante, Mariana, lo que traes, porque esto diferencia la sexualidad cuando convivimos en una pareja estable a aquellas personas que en pandemia han conocido personas para encuentros sexuales, ¿no? Esto nos lleva a un tema mucho más amplio, que es la falta de compromiso que hoy hay, o la evitación a los compromisos, y cuánto cuesta. También tenemos que tener en cuenta que los compromisos o la sensación, necesidad de compromiso, tienen mucho que ver quiénes son nuestros referentes como pareja, ¿no? Así que, bueno, a trabajarnos ahí. Gracias, Mariana. Pero yo no había terminado, me faltaba un pedacito. Sí. Mi hermana siempre me corta. Acá se ríen las que nos conocen, pero es como que siempre me deja ir pagando, o me apaga el micrófono cuando está ella, y yo sigo hablando sola como perro malo. La pregunta concreta, Mariana. No, la pregunta concreta es que también pasaba que, o sea, la falta de deseo era por ver todos los días a la misma persona, y cuando te veías de vez en cuando, que era un ratito a la noche, decís, bueno, qué lindo, vas a comer, tomas algo, venís como entonado, y bueno, no pasaba nada. Pero verlo todo el día ahí es como... Ahí es donde trabaja la terapia cognitiva conductual. Digo, no es lo mismo desear a alguien que llegue que tenerlo a alguien todo el día disponible. ¿Se entiende? Digo, si yo espero a mi marido, espero a mi pareja, o me preparo con mi amante, no es lo mismo que estar todo el día a las 24/7, digo, porque por supuesto no va a haber una necesidad de deseo de la otra persona, ¿no? No alimentamos eso. Y también es una fiaca esto de conocer todo el tiempo a alguien y decir, bueno, o sea, ¿qué ganas? O sea, en pandemia tenés que vestirte. Y yo, hijo de me poníamos un chip para conocer la vida del otro y lo sacaba, porque si no, no terminábamos. Gracias, Mariana. Leandro. Leandro, bien, no sé, ya lo... Yo... Leandro, y no sé si Josefina había levantado la mano justo cuando estaba hablando. Yo, Agustina, yo levanté la mano. Agustina. No sé si alguien levantó antes y quiere hablar antes. Bueno, eso decídanlo ustedes, Agustina o Leandro, no sé. Bueno, hablo. Con respecto a lo que comentó María al principio, yo pienso que también hay un tema tabú con que el hombre vaya a terapia. Es como que el hombre es más visto como el fuerte, el que no lo necesita, el que puede con todo, y como que también esa mirada de afuera siento que a veces influye mucho en que el hombre arranque terapia o acompañe a la mujer, que obviamente también es algo a trabajar, ¿no? Y con respecto a a todo el tema de la pandemia, voy a contar una experiencia personal, y es que nosotros, lo que yo, por ejemplo, detesto la rutina. Obviamente que hay cosas en la vida, ¿no?, que sí son rutinarias, pero es como que nosotros siempre nos conocemos hace muchos años, de hecho éramos amigos desde chiquitos, y es como que siempre buscamos algo distinto para salir de la rutina, como el, no sé, bueno, llego y bueno, y hoy cocinamos juntos, aunque llegue re tarde. Hoy arreglé y de sorpresa te llevo a comer. Hoy, no sé, nos vamos a acostar antes y arrancamos a mirar una serie. A ver, tampoco es como algo de todos los días, pero sí es como que en el día a día buscamos, ¿no?, como las pequeñas cosas que nos hagan salir de la rutina.
Y también lo que nos ayudó un montón es que cada uno está con sus cosas, como que nos respetamos mucho el espacio del otro, en el sentido de que, bueno, él, si bien es dueño de su empresa y de su trabajo, yo no estoy todo el día ahí metida haciéndole compañía, entre comillas, ¿no? Porque yo tengo una mirada distinta a eso, es como que para mí el que está todo el día ahí metido es porque quiere controlar, ya no es acompañar, pero como que cada tanto voy, lo acompaño, yo trabajo con él, pero desde mi casa, nos respetamos los espacios, yo estudio y tengo armado mi escritorio y mi espacio en el fondo, entonces es como que esos pequeños espacios de cada uno, que siempre nos respetamos, nos ayudaron a no agotarnos en la pandemia, ¿no? A no sentirnos como asfixiados el uno con el otro. Sí, Agustina, gracias por compartir tu experiencia. Y yo les recomiendo siempre un libro de Buber que se llama Yo, tú, nos. Cuando formamos una pareja, y esto es personal, en algún momento una amiga, su marido, bueno, pues la engaña, tiene una infidelidad y ella descubre que tiene otra mujer, ¿no? Entonces, un día nos encontramos y dice María, dice, yo que le di la mitad de la vida, este hijo de perra, ¿no? Entonces, yo la miro y le digo, le di la mitad de mi cuerpo, ¿no? Entonces yo la miro y le digo, perdón la palabra, pero los que me conocen saben que son muy transparentes, le digo, qué cagada, le digo, te quedaste con un brazo, una pierna, un riñón, si le diste la mitad de tu cuerpo y de tu vida, digo, estamos en problemas, tendrás que reconstruirte de alguna manera. Entonces digo, cuando formamos pareja, sobre todo tiene que ver esto con la singularidad de cada uno. Y recordar que tenemos identidades diferentes y sobre todo que somos seres independientes, que decidimos estar juntos, pero decidimos, es toma de elección, si no tiene que ver con una cuestión más estructural de que las personas se tienen que mantener juntas por una cuestión más social que otra cosa. Gracias, Saúl. Ahora sí, Lea. Y Leandro, sí. ¿Te escuchó, Lea? ¿Tenés? ¿Estás muteado? No, pero no se te escucha. Lean, ¿nos escuchás? Sacate el auricular y habla directo. No se escucha. No. Desconectando el auricular. Desconectá el auricular. Gracias, Saúl. A ver, ahora. Ahora está. ¿Dónde estás? Acá. No, te me fuiste a otro lado. Sigo sin escucharte. Escribí la pregunta por chat, Leandro. ¿Sí? Mientras te escucho, cortada María, si se escucha, ok. Escribíla por chat y te la respondo. ¿La lees vos, Silvia? Sí, yo la leo. Okay. Escribíla por chat que se la leo. No sé si alguien quiere, mientras tanto, ir haciendo otra pregunta, aprovechar el huequito El que espacio tenemos. mientras Leandro escribe. ¿Alguien? Sí, Sí, Pato. Patricia. Sí. Hola. Hola. Volviendo al tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se hace para acrecentar el deseo en la pandemia? Porque al principio todo divino, encerrados y bueno, todo fiesta, pero después ya como que uno se va cansando, ¿no? De este encierro y como que ya, a ver, otra vez, personas adultas, o sea, no es lo mismo que una persona joven. Por supuesto. A ver, esto lo trabajamos desde el cambio de hábitos, ¿no? Entonces, si hay algo que nosotros hemos aprendido y a los counselors, la hija de Roger trabajó mucho que es la creatividad, ¿no? Trabajar en la creatividad, sobre todo romper estos paradigmas de siempre lo mismo, jugar
jugar, inventar juegos, proponerse. Yo sí les diría, por ejemplo, cómprense algún juego erótico o sexual, no sé si estaría aceptado, pero también lo recomiendo en pareja con disfunciones o problemas sexuales. Pero diría, por ejemplo, bueno, ok, en este día nos vamos a mantener alejados y en algún momento te hago una comida, preparo la escena de una manera diferente, nos vestimos acorde a una salida, nos encontramos, digo, jugar mucho, jugar, porque creo que la monotonía, esto que decís vos, Pato, ¿no? De todos los días lo mismo, todos los días de una misma manera. Yo ahí quiero también hacer un punto, porque vos marcaste la edad, ¿no? Como algo importante. Y en lo personal, muchos me conocen y saben que yo estoy convencida que hacer el amor no es solo la penetración de un pene en una vagina. Hacer el amor es ver una película juntos, hacer el amor, en mi caso, y en este momento mi marido está enfermo, es que llegar a mi cuarto y que él haya abierto el lado mío de la cama y me dejé un chocolate en la mesita de luz, que pueda llevarlo ante la cama, que podamos compartir una serie y vemos sexo y vida juntos, eso también es hacer el amor. Hacer el amor no es solo la genitalidad. Hacer el amor es tener a un otro que nos acompañe en un momento difícil, que nos ponga el hombro, que nos escuche, que solo nos sonría o que nos seque las lágrimas cuando estamos tristes. Gracias, Claro, Pato. lo otro sería tener sexo, no hacer el amor, ¿no? Yo creo que hacer el amor abarca Todo, todo, todo. tal Y cual. te leo la pregunta de Leandro. Cuando la falta de deseo es atravesando por la menopausia. Ok. A ver, la falta de deseo atravesada por la menopausia. Mira, Leandro, yo te voy a decir, está Emiliano también, sé si hay algún otra Hombre, persona sí, de M. Crap es mi marido. ok, identidad masculina. A ver, hablamos mucho de la menopausia, pero no hablamos de la andropausia, ¿no? O sea que, discúlpenme, pero también, digo, reconozcan que los varones que se reconocen como tales también viven la andropausia. Yendo a tu pregunta, Leandro, la menopausia empieza a carecer de ciertas neurotransmisores u hormonas. Esto no significa que el deseo sexual, Leandro Villalba, que el deseo sexual decaiga. Decae para todos, decae para el hombre, decae para la mujer. Ahora, ¿qué se hace? Bueno, lo primero que yo invito es hacer un estudio. Esto trabajamos muy interdisciplinariamente. Los counselors o los consultores psicológicos en sexualidad somos bastante inclusivos y directivos. Digo, anda y hacete un chequeo hormonal a ver si te falta alguna hormona. ¿El deseo sexual falta con tu pareja o te falta el deseo sexual permanentemente o el placer sexual y lo podés satisfacer a través de la masturbación? Si nos llegara a faltar alguna hormona, por supuesto que esta hormona tiene una compensación. Digo, vas a un ginecólogo o un médico donde te recomiendan la compensación de hormonas que empiezan a carecer en las mujeres. No voy a aburrirlos con temas de los nombres, pero tiene que ver con eso. Y también tengamos en cuenta que, a ver, ¿qué es la falta de deseo sexual? ¿No? Tengamos en cuenta que para que la mujer genere una buena lubricación o tenga deseo sexual, tiene que haber una estimulación. Entonces mi pregunta es, también cuál es la parte del hombre. Y ahí es donde yo hablo de otro tipo de comunicación, que es la comunicación empática. Yo le estoy explicando a mi pareja, che, mira, estoy en un periodo premenopáusico, menopáusico, no tengo ganas, no tengo el mismo deseo que siempre. Y entonces el otro me puede aceptar desde ese lugar. O en el caso de mujeres mucho más jóvenes que los varones, ¿no?
donde el hombre está atravesando la andropausia. Estipular que el deseo sexual se puede generar y la satisfacción sexual se puede generar aún en esta etapa. A veces creemos que es una etapa casi castigo de la mujer y en lo personal yo fui operada, me hicieron un vaciamiento de ovarios y de útero, con lo cual los procesos hormonales se me alteraron, por eso quedé medio pirula, pero tiene que ver con que entendamos que la menopausia a muchas mujeres nos libera de este fantasma del embarazo no deseado, y que al contrario, al revés de pensar que es una etapa donde no se disfruta el sexo, es donde más libremente se disfruta el sexo. Así que tal vez es un gran mito ese. Él pone quiero hablar, pero claro, no ¿Quieres sé. hablar? Pero conmigo es difícil, Leandro, nos conocemos. Lean, Claro. querés todo, quiere hablar, quiere... Claro, pero Estás ahí muteado. A ver sí. ahora. Ahora trata de habilitar el micrófono. Ahí te habilitaste. A ver. No. No, Leandro, no. Tenés la palabra prohibida. ¿Así? No. ¿Así? No, Leandro. Escríbate. Perdón, fíjate los botones para subir y bajar el volumen del teléfono en la configuración. Es que lo más gracioso es que Leandro habla y se habla él mismo, porque nadie lo escucha. No. Bien, Está contestando Agustina, pobre. Agustina como no se ve, porque Agustina tiene la cámara apagada, te digo que te estaba contestando, pero Leandro no. Alguien más que escribirle a Lean y te contesto. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? Estela. Bueno, las voy a poner un poquito en contexto para hacer la pregunta. Es una consultante que manifiesta que no disfruta la relación sexual, siente incomodidad, dolor, y no es reciente, sino que siempre le pasó. Siempre. Esto la llevó a profundizar, a tomar contacto con quien en su infancia fue abusada. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacer para sanar esa niña de aquel entonces? Bien. Lo que vos me estás diciendo es que siempre tuvo dolor en la penetración. ¿Entendí bien, Estela? O sea, para ella es súper incómodo, es como si en vez de relajarse, se contrae. Por supuesto. Hay dos cosas que acá quiero aclarar. Primero es la dispareunia, que es una disfunción, que es la falta de lubricación. Esto muchas veces se da por estrés, por baja de estrógeno, bueno, un montón de cosas, y ahí se utiliza lubricación acuosa para la mujer. Esto por un lado. Ahora, lo que vos te estás refiriendo es a otra temática, que es la evitación o como la rigidez corporal frente a la penetración o un acto sexual, y si podemos darnos cuenta si tiene su origen en un abuso en su infancia. ¿Entendí bien la pregunta, Estela? Es que ella tuvo un abuso, tuvo 2 situaciones de abuso. Ok, si ya pudieron vincularse desde la profundidad relacional en esto de compartir el abuso que ella sufrió en la niñez, yo quiero decir, a ver, sobre esto trabajarlo de una manera que el counseling a veces nos queda medio cortina, ¿no? Ustedes permítanme y discúlpenme los counselors puros, los del SP, digo, acá integramos otras herramientas. A mí me gusta mucho trabajar esto con lo que son los esquemas mentales. ¿Qué nos pasa? En la niñez, cuando sufrimos un abuso o sufrimos una violación, un maltrato, violencia, ponerle lo que sea, nos queda marcado postraumático, puede ser estrés postraumático. El estrés postraumático dura un tiempo, después lo vamos trabajando y cuando es chico es difícil detectarlo. Lo que nos va quedando es como un esquema mental, ¿no?
Entonces, a mí me gusta trabajar mucho con la terapia cognitiva conductual y esto habla de que estos esquemas son los esquemas de origen, ¿no? Y tienen la capa más profunda, es en nuestra vida. Esa persona le dejó un esquema mental, ¿no? Marcado, que queda clavado como en el inconsciente, pero que aparece al consciente cuando la vuelve a enfrentar a una situación paralela o igual a la que atravesó desde chico. Entonces, mi pregunta es, sí, claro, ahí lo que se producen son dos cosas. La evitación sexual se evita, hay muchas personas que evitan tener relaciones sexuales para no recaer en esa esquema mental de dolor y de angustia. Y a mí me gusta mucho más y trabajo profundamente en abuso infantil, en violencia intrafamiliar, que esto se resignifique. Para resignificarnos tenemos que trabajar el esquema mental. El esquema mental del chico es el que queda más fijado, ¿sí? Ahora nosotros debemos de trabajarlo desde la resignificación, ¿no? Quedan como secuelas en los esquemas mentales primarios, ¿no? Que es la frustración por no poder decir lo que nos pasa, la traumatización, que queda un trauma, y ahí hablaban de un estrés postraumático, la demanda de algo bueno, ¿no? Necesidad de tener algo nuevo, y sobre todo un tipo de experiencia vital, digo, es algo que nos marca. Ahora, yo siempre digo, ¿no? Y cuando trabajo estos temas, si yo puedo resignificarlo, si me animo a trabajarlo, yo me voy a liberar de ese sometimiento. Ahora, si yo lo voy a meter abajo de la alfombra, voy a vivir toda la vida sometida a ese abusador. ¿Qué pasa con el chico o la chica abusada? Cae en algo que se llama la adicción, lo no dicho. ¿Por qué? Porque primero no se le cree, porque generalmente son violaciones intrafamiliares y el violador es una persona encantadora, es el tío, el abuelo, el primo, el amigo, ¿viste? Y es ese tipo encantador, ¿no? Entonces digo, ¿quién le va a creer a esa nena o a ese nene que esto está pasando? Generalmente, incluso hasta se pone en juego la culpa, ¿no? Si yo se lo cuento a fulano o a mengano, va a haber una separación en la familia, y entonces aparte de ser abusada, me siento culpable, me siento responsable, y hay que algo en la adicción, en lo no dicho. Esto se trabaja, se resignifica y se trabaja desde el lugar de que esto le pasó a mi cuerpo, no a mí en mi identidad. Que yo fui víctima, reconocernos en víctima, ¿no? No fijarnos en la victimización, que es tal vez lo que le esté pasando a tu consultante, Estela. Esto es muy freudiano, pero Freud habla de la fijación en una situación emocional. Yo pude haber sido víctima. Ahora, si me fijé en la victimización, estoy en un lugar de no movimiento, de no crecimiento. Lo primero que debemos trabajar es correr la fijación de la victimización, llevarlo a ese espacio de esa niña abusada, pero desde la mirada de resignificar, decirle, muchas veces trabajamos con herramientas como la silla vacía, como roleplay, yo soy el abusador, puteame, insultame, gritame, yo soy tu mamá, decime y te acompaño. Digo, sanar esa mirada, porque si no el adulto todavía aún continúa siendo sometido, y sobre todo lo que se queda en la fijación del sometimiento de esa persona. Los sometimientos no solo son sexuales, son económicos, son de pareja, son de vínculos, son profesionales. Quedo sometida siempre y nunca puedo pararme en mis propios pies, ¿no? Esto se trabaja en la autoestima fundamentalmente. ¿Te sirvió, Estela? Perfecto. Sí. Gracias, María. Bueno, Zulema, mientras tanto, escribió, puede ser un estrés postraumático. Creo que lo habías leído vos, Sí, pero así media lo rapidita. leí, Zulema.
A ver, diagnosticar en los chicos el estrés postraumático, sí, por supuesto. Lo viven y lo transitan. ¿Cómo lo demuestran? No con palabras, digo, entendamos que los chicos tienen una muy corta posibilidad de poner emociones a las palabras, a las cosas que le está pasando, no le ponen palabras a las emociones correctas. Digo, inclusive los adultos tenemos una cantidad de emociones que son muy limitadas, no conocemos demasiadas emociones. Básicamente no salimos de las 6 emociones que tienen que ver con la inteligencia emocional. ¿Cómo se detecta en los chicos? Se detecta por la conducta. Un chico que es abusado es un chico que se aísla, que se guarda en rincones, que tiene caprichos, que de pronto no deja de comer o comen demasía. Esto tenemos que estar muy, muy atentos. Mi gran ambición es que tengamos educación sexual desde el jardín de infantes, básicamente para que eduquemos a esos padres que no están informados sobre sexualidad y puedan educar a chicos de aún 2 o 3 años para enseñarles que su cuerpo se merece respeto, que no hay que obligar a un chico a saludar a un adulto si no lo quiere, y que su cuerpo no lo toca a nadie salvo que tengan esta mirada. Gracias, Zulema. Muy buena la respuesta. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Si no, bueno, creo que fue un hermoso tema, muy rico, la verdad que muchísimas preguntas, muy lindo todo. Creo que nos aclaraste un montón de cosas, que a veces confundimos los conceptos y la verdad que me queda agradecerte todo este tiempo que nos dedicaste y nos explicaste con todos los detalles este tema tan lindo, ¿no? Agradecerte, Silvia, agradecerles a todos. Yo siempre digo en sexualidad, búsquense un amante. Y cuando digo búsquense un amante, no digo un amante físico, sino búsquense una pasión. Esto es lo que nos mantiene vivos. Apasionémonos de nuestras profesiones, de lo que hacemos. Apasionémonos, vivamos con pasión, porque es la única manera de poder vivir. Agustina, gracias. Así que yo digo esto, ¿no? Busquémonos un amante, apasionémonos de la vida, no importa la edad que tengamos, sigamos formándonos, sigamos aprendiendo a escuchar. Y me quedó una sola cosita, que es desmitificar que los hombres no vienen a terapia por cuestiones sexuales. Les aseguro que vienen y que cuando les damos, superamos esta barrera de una mujer hablando de sexualidad, wow, viste que va a venir a enseñarme a una mujer de sexualidad. Cuando empezamos a correr este mito entre machismo y feminismo, y si entendemos que somos personas, se abren encuentros maravillosos. Así que, nada, agradecerles a todos, y es un tema de sexualidad que da para un montón. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ah, ahora Leandro, ahora bravo. Sí. No sé, me había entrado que era. Ahora sí se me escucha. Leandro era una voz del más allá, era Leandro. Leandro, ahora sí te Sí, escuchamos. qué incomodidad por querer hablar lo que María decía y no puede decir nada. Ay, qué feo, sí. Sí, pero bueno, muy interesante, muy lindo todo. La verdad que es un tema para seguir conversando para más. Da para más, la sexualidad. Da Muy para bueno. todos. Nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Tal cual, es romper con esos mitos, esa estructura, ¿no? Que con la que uno se fue creando, creciendo. Absolutamente. Hay que acabar con mitos, hay que acabar con mala información y hay que hablar y educar en sexualidad. Así Bueno, que, Silvia, yo te agradezco un montón, le agradezco a todos. Nada, fue un placer. sí, un Gracias. aplauso, Que porque se la verdad repita. que estuvo Aplaudo muy a bueno. todos. Yo te agradezco a vos y a todos los que están presentes y ya los que se retiraron, bueno, también. Gracias por acompañar. Ah, Zulema, querías hacer una pregunta porque está la manito. Saluda. Ah, La mano del aplauso.
Ah, del aplauso. Y bueno, por lo que dijiste a lo último, entonces queda abierta o pendiente otra charla para cualquier momento. Cuando quieran, los que me conocen saben que es mi pasión hablar de sexualidad y que hablemos todos, ¿no? De sexualidad como algo más que nos pasa en la vida. Así que ojalá esto sea para todos ustedes un puntapié, un despliegue y lo que más ansío es que como profesionales nos nutramos mutuamente para abordar estos temas que tanta falta hace, ¿no? Violencia, eh, eh, abuso, sexualidad, eh, problemas en las parejas, digo, esto nos lleva a la autoestima y bueno, ¿para qué acá estamos los coaches, los counselors, los psicólogos? No hago grandes diferencias, no siento diferencias con ninguno de ellos, respeto a todas las profesiones que trabajamos por el bienestar de las personas. Bueno, muchísimas gracias por todo y a todos. Chao, ¿sí? chicos. Chao. Gracias. Chao, chao. Chau a Gracias, todos. muy amable todos. Chao. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, chao. Chao.